las gracias por su visita a México, venir al Senado de la República. Sabemos que tenemos varias preocupaciones en común. Permítanme, en primer lugar, dar una disculpa de que haya pocos senadores. Hoy es un día muy complicado. Tenemos la comparecencia de la canciller en unos minutos más. Y entonces es un día complejo para nosotros. Sin embargo, nos da mucho gusto tenerles acá. Quiero, en primer lugar, darle nuevamente, pero ya en lo particular, la bienvenida al señor diputado Günther Baumann, que él representa a la Comisión de Peticiones del Parlamento Federal de la República Federal Alemana. Bienvenido, diputado. También a la señora Antje Litzius, de la Comisión de Peticiones, también del Parlamento Federal de la República Federal de Alemania, a la señora Simone Ratz, de la misma Comisión de Peticiones de este Parlamento, y también a Udo Schiffner, que también nos visita de esta comisión. Igualmente de esta comisión, Beate Müller-Germecke, y también de manera particular al secretario técnico de esta comisión, Bert Zimmermann, y claro, también al consejero político y jefe de protocolo, el doctor Jakob Hasselhuber, que viene de la Embajada de Alemania acá en nuestro país. Bienvenido a México, aquí al Senado de la República. Muchas gracias por acompañar a esta delegación. Estamos empezando un poco tarde porque la comisión viene de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que el Congreso de la Unión en México está constituido por dos cámaras, de tal manera que hoy están en la en la Cámara de Senadores, el Senado de la República, que junto con la Cámara de Diputados está constituyendo el Congreso de la Unión de nuestro país. Les damos la bienvenida en particular a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación, que hoy estamos atendiendo su visita, y también agradezco las gentilezas del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, que como siempre están atentos a coadyuvar con las comisiones del Senado de la República para atender los asuntos que tienen que ver con los temas internacionales. Particularmente sabemos que hay un interés, nos han hecho llegar una agenda de temas que les preocupan a ustedes. Sin embargo, creo que es importante que podamos escucharle, diputado Günther Baumann, que usted pueda hacer uso de la voz y planteárnoslas de manera formal para que podamos empezar la reunión de trabajo con ustedes. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Estimada señora senadora, muchas gracias por el saludo, por esta amable recepción en el Senado. Permítame un segundo, quiero darle la bienvenida a la senadora Cristina Díaz, que preside la Comisión de Gobernación, asimismo al senador Ismael Hernández, que también pertenece a la Comisión de Gobernación y que en un ratito más se quedará acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Buen día, senador. Muchas gracias. Ja. Bienvenidos también a los que... Gracias por esta tan amable recepción y por la posibilidad de venir aquí, acudir con ustedes para este diálogo. Lo apreciamos mucho porque sabemos que hoy es un día especial con muchas citas importantes y además llegamos tarde por haber podido iniciar tarde la cita anterior. Entonces, con este inicio
atrasado. Esperemos poder aprovechar bien el tiempo. Nos preguntó por nuestro trabajo y bueno, si me permite, quisiera presentarles brevemente cuál es nuestro trabajo y si les quedan dudas, pues nos preguntan, ¿no? Somos diputados del Parlamento alemán, que es el Bundestag. Todos somos miembros de la Comisión de Peticiones y es una de 23 comisiones del Bundestag, del Parlamento alemán, y es la comisión que se encarga de un derecho básico de los alemanes. En el artículo 17 de la Constitución alemana dice que cualquiera puede dirigirse al Parlamento con quejas o peticiones. Es decir, los ciudadanos acuden con nosotros con sus problemas, sean sociales, de impuestos, de mercado laboral, de infraestructura, lo que sea. Con esto acuden con nosotros. Y en principio tenemos dos grandes grupos. Un grupo son ciudadanos que quieren una modificación de las leyes. Y el segundo gran grupo son ciudadanos que dicen, la ley está bien, pero tal o cual órgano administrativo no me da mi derecho, no respeta mi derecho. En esos casos investigamos y bueno, en cada semana tenemos una pila de documentos que cada semana analizamos para que hagamos las investigaciones de cómo podemos ayudarle al ciudadano con su problema. Tenemos una secretaría, digamos, un servicio técnico que son 80 personas, que son juristas, expertos, que acerca de cada petición elaboran lo que es tipo dictamen, algo que nos informe para que sepamos cómo poder tratar el asunto. Y cada petición es tramitada por dos diputados independientemente. Un diputado desde la coalición de gobierno y un diputado de la oposición. De manera independiente investigan y ven qué se puede hacer por el peticionario. Y si los votos son diferentes, luego en la comisión hacemos una votación acerca de cuál va a ser nuestra recomendación. Y cuando escuchan de nuestro Bundestag que hay partidos que se pelean, pues generalmente en la comisión de peticiones no es el caso, porque cooperamos muy bien más allá de los límites de los partidos, porque se trata de los problemas de los ciudadanos. Cuando hay alguien que no tiene un trabajo o que no tiene acceso al seguro de desempleo, pues lo apoyamos. El año pasado tramitamos unas 15.000 peticiones y nuestra tasa de éxito es del 42%, es decir, casos donde pudimos ayudar al ciudadano de alguna forma u otra, o aconsejándolo, o iniciando una modificación de la ley, o pidiendo al gobierno que actúe. No podemos pedir que se hagan leyes, pero podemos pronunciar recomendaciones al gobierno y el gobierno en un plazo de 6 meses tiene que informarnos. Si nos hizo caso, si es así, muy bien. Y si no, tienen que explicar por qué no lo hicieron. Y vamos a contestar, ok, el gobierno tiene razón porque nos equivocamos en tal o cual punto, o decimos no, insistimos y vamos insistiendo y algo hay que cambiar. Para el gobierno no es muy grato cuando un subsecretario es citado por la Comisión de Peticiones para que nos informe. Tenemos más derechos que los diputados normales y corrientes, porque viajamos por el país, podemos inspeccionar el lugar del problema, podemos ir a las autoridades. Si dice una autoridad que no funciona, entonces vemos el expediente nosotros mismos. Y como mayor medio de presión podemos invitar a los subsecretarios. Y es interesante. Y cuando el subsecretario a las 7:30 tiene que presentarse en nuestra comisión, bueno, y le hacemos preguntas. Es el tipo de trabajo que hacemos. En realidad estamos contentos con la labor que hacemos. Una tercera parte viene en línea.
luego 2/3 partes vienen en forma escrita, y cuando son peticiones insultantes o difamantes, ni siquiera se tramitan. Eso sería en forma breve la labor de la Comisión de Peticiones. Y nos interesaría mucho saber cómo funciona el sistema aquí, desde el punto de vista del Senado. Que los ciudadanos que tienen problemas de derechos humanos, problemas sociales, ¿cómo les dan la posibilidad de, de qué medios se valen para resolver sus problemas? Bueno, en México no tenemos propiamente una comisión con las características que distinguen a la Comisión de Peticiones del Parlamento alemán. Lo que tenemos en México son comisiones que, en base a temas específicos que están establecidos en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, se determinan los trabajos, insisto, temáticos. En el caso del Senado de la República, además, tenemos 3 comisiones que se subdividen 1/3 de los dictámenes, cada una de ellas, que atienden los asuntos de manera integral desde el enfoque de los estudios legislativos. Entonces, son comisiones que tratan temas relacionados con reformas, con nuevas leyes. Por supuesto, también atendemos puntos de acuerdo que preocupan sobre asuntos coyunturales, en caso claramente de lo que puede preocupar a alguna parte de la sociedad, a alguna organización, o temas que son realmente de una gran trascendencia nacional. Y en ese sentido también hay otro quehacer que distingue al legisladora mexicana respecto a que, además del trabajo que tienen que hacer desde las comisiones a partir del trabajo legislativo propiamente, también existe un quehacer de tipo parlamentario, donde la relación que se tiene con las autoridades y con los gobiernos, con distintos representantes de la sociedad, para atender justamente el cumplimiento de la ley. Gracias, agüita. Entonces, pero específicamente una comisión que reciba las inquietudes de la ciudadanía, no. Más bien, las comisiones, de manera particular y a partir de sus temas, tienen las puertas abiertas y recibe a personas que tienen alguna preocupación específica con la materia de esa comisión. De tal manera que podríamos decir que todas las comisiones del Senado de la República tienen la característica de recibir las preocupaciones de la ciudadanía en los temas específicos de cada una de las comisiones. De tal manera que en ese sentido no hemos planteado en el Congreso de la Unión una comisión específica con las características de ustedes. Ahora, cada quien podrá tener, porque somos de grupos parlamentarios distintos, podrá tener su propio balance respecto de la efectividad de ese trabajo de acercamiento con la ciudadanía, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones de la sociedad civil, respecto a señalamientos específicos del trabajo que realizan funcionarias y funcionarios. Tengo que señalar también, nada más para terminar la pregunta, de contestar la pregunta que usted nos ha hecho, que además México tiene, igual que Alemania, está constituido en 2 ámbitos de poder, y el Congreso de la Unión atiende los ámbitos que tienen que ver con la federación. Los asuntos que llegan de los ámbitos de las entidades federativas, lo que hacemos nosotros es solicitar de manera respetuosa a ese otro ámbito del cual nosotros no pertenecemos, para que pueda dar respuesta a las inquietudes o peticiones que aquí se plantean. Yo creo que es de manera breve contestar su pregunta, diputado. No sé si algún senador, senadora, ya se incorporó el senador Sofío Ramírez también. Buenos días, senador, que también pertenece a la Comisión de Derechos Humanos. La senadora
Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dar su opinión también. Por favor, senadora. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos. A través del diputado Gunter Baumann les damos la más cordial bienvenida a las señoras y a los señores diputados. Es un honor tenerlos esta mañana con nosotros y los saludamos a nombre de los senadores que integramos la 64 legislatura y desde luego de la Comisión de Gobernación en donde estamos trabajando. Ampliando lo bien dicho por mi compañera Angélica de la Peña, una legisladora con una amplia trayectoria y conocimiento del trabajo legislativo, solo me restaría adicionar un punto más. Nosotros atendemos las opiniones de la sociedad y las escuchamos a través de la agenda legislativa sobre los temas que estamos trabajando para legislar, pero sin duda a partir de que se establecieron dos grandes sistemas que están iniciando sus operaciones, como es el sistema anticorrupción y el sistema de transparencia, tenemos la figura de Parlamento abierto. Esto es muy importante porque a través de esta figura de Parlamento abierto estamos obligados ahora por ley, antes lo hacíamos con la atención siempre de escuchar a la sociedad, pero ahora por ley debemos de dictaminar y de atender los asuntos de cara a la sociedad y de manera transparente. Entonces el Parlamento abierto es una expresión muy importante de la democracia en México para el Poder Legislativo, porque te tienes que sentar con los actores más importantes, con los temas que a ellos les interesa, con los temas que a ellos les interesa, no solamente ser escuchados, sino en la oportunidad de ser atendidos en las legislaciones que se están elaborando. Así que bajo este sistema de Parlamento abierto, hoy atendemos, si así pudiéramos decir, las peticiones de los ciudadanos respecto al interés que tienen sobre materias de leyes en las que estamos legislando. Hoy, por ejemplo, hablarles en materia de derechos humanos, donde tengo el gusto de trabajar con la presidenta de la comisión, mi amiga la senadora de la Peña, y el senador Fernando Yunes, que preside la Comisión de Justicia, en materia, por citar un ejemplo, ley de víctimas, que tenemos meses trabajando. Bueno, se hace mediante la exposición de un Parlamento abierto donde se escuchan los intereses de todos aquellos que tienen que decir algo sobre el tema del que estamos legislando y que seguramente en unas horas más, quizás esa misma semana, estemos ya en el Pleno llevándolo el dictamen. Lo mismo lo hacemos con desaparición forzada, por citar algunos ejemplos, pero no hay dictamen que no pase ya por la exposición de un Parlamento abierto. Ahí se atienden las peticiones de los ciudadanos, ahí se escuchan sus opiniones y sus observaciones. Hoy es así como el Poder Legislativo mexicano legisla en favor de la gente. Gracias. Sí. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht darf ich mal einen konkreten Fall nochmal nachfragen. Unsere Welt ist leider nicht nur gut, es gibt viele. Quisiera hacer una pregunta concreta. El mundo es muy complejo y en Alemania tenemos cada vez más extremismo, violencia y todo eso. Los ciudadanos vienen y dicen no queremos eso y piden a nosotros a través de las peticiones de que se prohíban ciertos grupos. Un partido de derecha, de extrema derecha, y los ciudadanos quieren que se prohíbe. Y nosotros en la Comisión de Peticiones tenemos que pensar sobre si si es factible o no, y luego se lo pasamos al gobierno. Y supimos en la prensa que en su país hay también bastante violencia. Entonces, si los ciudadanos son víctimas de violencia y hablaron ahora de la ley de víctimas, y si quieren actuación legal, ¿cómo pueden, como ciudadanos de a pie, hacer que esto llegue al Senado o a la Cámara de Diputados? Bien, bueno, si llegan ciudadanos o grupos o organizaciones a plantear la intervención del Senado en un tema específico, lo que hacemos es la gestión ante la autoridad a través de puntos de acuerdo que se procesan en las comisiones
cuando estamos trabajando de manera ordinaria o en la comisión permanente cuando estamos en receso y lo dirigimos a la autoridad. Le puedo poner el ejemplo del trabajo que realizamos en la permanente hace apenas unos cuantos meses y de todos los puntos de acuerdo que dieron lugar en una de las comisiones que trabajó, estos puntos de acuerdo tenemos casi el 70% de respuestas de la autoridad respecto de que están en proceso o están atendiendo o han concluido algún asunto. Es verdad que hay algunos temas que son de mayor preocupación, que se lleva más tiempo o que o que se enfrentan distintos obstáculos dependiendo del tema. Cuando tienen que ver con situaciones en donde están involucrados los gobiernos y los gobiernos entendidos que también pertenecen a los partidos políticos, estoy hablando de mi opinión personal, sí cuesta un poco más de trabajo, sobre todo cuando son temas complicados, que son, insisto, temas de trascendencia nacional. A mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes, yo tengo un listado de asuntos que me hicieron llegar respecto de algunas preocupaciones en concreto. Yo quisiera invitarle a que nos pudiera manifestar de manera concreta, particularizar en los temas de su preocupación para que nosotros podamos dar una respuesta de manera puntual, porque en general lo que yo le puedo informar es que el procedimiento que nosotros realizamos es de intervención, insisto, siempre tomando en cuenta que la autoridad, cuando se trata del Poder Ejecutivo, es una autoridad distinta al Poder Legislativo, o cuando se trata de un asunto que va al Poder Judicial, es igual otro poder. Entonces nosotros tenemos que actuar de manera respetuosa, respetando la separación de los poderes de la Unión, o cuando se trata de asuntos que tienen que ver con los ámbitos locales, igualmente en el caso de los gobiernos de los estados de la República, también hacemos lo propio. Nosotros como Congreso de la Unión no podemos invadir la esfera que compete a esos poderes, de tal manera que siempre la gestión que nosotros hacemos, lo hacemos de manera respetuosa y excitando, invitando, solicitando a la autoridad que pueda dar respuesta a la preocupación que origina esa petición. De tal manera que cuando son asuntos que tienen que ver con la aplicación de la ley, ahí el camino es distinto. Lo que hacemos es fundamentar a partir de la propia ley, la ley que se origina en el Congreso de la Unión, para que pueda atenderse a partir de tomar en cuenta el precepto de la ley, de tal manera que la respuesta tendría que ser a partir ya de invocar el precepto de la ley y pueda atenderse desde ese enfoque. Entonces, creo que de manera general es lo que yo le podría informar. ¿Alguno de mis compañeros quiere abundar? Ah, sí, cómo no, por favor. Sí, claro, puede hacer las preguntas en el momento que quiera. Hay que quitarle un poco de rigidez a la mesa y hagamos una mesa de trabajo, de diálogo, como dice el senador Ismael Hernández, para que podamos platicar con toda confianza entre nosotros. Aunque tengamos al canal del Congreso frente, no importa. Su colega que tuvo que irse, que habló de que la iniciativa para las desapariciones forzosas ya está en trabajo, hay una ley, o que yo hablo también de una ley de víctimas, ¿no? Aquí nos podrían decir un poco más al respecto. Son los familiares de las víctimas que van a recibir apoyo financieramente, por asesoría, o cómo. Nosotros tenemos una ley de víctimas en el Parlamento alemán, el Bundestag, donde ayudamos a las víctimas concretamente. Sí, bueno, son dos temas muy importantes que nos tienen muy ocupados desde hace mucho tiempo al Senado de la República. Este Senado, quienes hoy estamos acá enfrente, tenemos 4 años en el encargo, de tal manera que le tengo que informar que el caso, estos dos temas son asuntos que hemos heredado
ha habido una preocupación social respecto de atender de manera concreta los tratados internacionales que México ha aprobado, de los que forma parte como Estado, y particularmente en el caso de desaparición forzada, los dos tratados, uno de origen de Naciones Unidas y el otro de origen del ámbito interamericano, es decir, de nuestro continente. Los dos tratados internacionales vinculan a nuestro país y además hemos tenido que reformar la Constitución para que, a petición de las propias organizaciones y de familiares de las personas desaparecidas, con esta reforma constitucional, tener el mandato desde la Constitución, el Congreso de la Unión, para hacer una ley nacional, porque la materia no estaba debidamente inscrita para que el Congreso de la Unión trabajase en una sola ley. Es decir, teníamos una ley en preceptos en el ámbito federal y las entidades federativas tenían la potestad también de trabajar esta materia en el ámbito local. Sin embargo, los propios familiares de las personas desaparecidas, un problema muy grave que tenemos en el país desde hace ya algunos años, nos han estado pidiendo que el tema se trate a nivel nacional, por la falta de atención, por la falta de confianza, sobre todo cuando se trata de desaparición forzada, en donde participan agentes del Estado y hay señalamientos de que quienes han perpetrado esa desaparición forzada son agentes del Estado en el ámbito municipal, es decir, policías municipales. Eso ha creado una situación de gran desconfianza, incertidumbre y de impunidad también en el ámbito local. De tal manera que el Senado de la República reformó la Constitución. No es fácil reformar la Constitución, lo tengo que mencionar, debe tener 2/3 partes de los votos de ambas cámaras y además irse a los congresos locales, y los congresos locales tienen que aprobarlo la mitad más uno de los congresos para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que hicimos es, después de darnos ese mandato como Congreso de la Unión, discutir una ley nacional. La Ley General de Desaparición Forzada, pero también atiende el otro problema que tenemos de desaparición de personas, la desaparición involuntaria de personas, donde no interviene ningún agente del Estado. No hay ni aquiescencia, ningún particular está atendiendo la directriz de un agente del Estado. Es la que se comete solamente por particulares. Y entonces la ley que estamos trabajando, que prácticamente en los próximos días presentaremos al Pleno del Senado, después de discutirla en las comisiones y de aprobarla en las comisiones, es una ley nueva, será la ley que atienda, que sancione, porque ese es el mandato de la Constitución, sancione, define el tipo penal tanto de desaparición forzada como desaparición entre particulares y, por supuesto, defina también las sanciones respecto a el tipo penal. Y estamos a punto de concluir las tareas de plática, de conciliación con las peticiones de los familiares, de las y de los familiares de personas desaparecidas, que lo primero que nos han dicho en todos los foros que hemos organizado desde el Senado de la República es: esa ley tiene que hacerse con la participación de las familiares de personas desaparecidas, con nosotros y tomando en cuenta también lo que nosotros estamos planteando. Esa es la característica de esa ley. No ha sido fácil integrarla porque es una ley nueva en el espectro del marco jurídico mexicano, insisto, atendiendo lo que nos obligan los tratados internacionales en materia, lo que nos piden y exigen los familiares de personas desaparecidas, pero también las recomendaciones que México ha recibido en esta materia por parte de ámbitos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en el último examen periódico universal, ustedes están informados, se recomendó a nuestra nación para que legislara en esta materia. La desaparición forzada cometida por particulares es un proceso que próximamente estaremos concluyendo. Estamos afinando simplemente algunos mecanismos que es necesario atender, que nos están solicitando familiares de personas desaparecidas, particularmente en el tema que tiene que ver con la búsqueda, porque esta ley va a tener esa característica, va a separar la búsqueda
respecto a la investigación. Y es un delito, además, que no prescribe, es un delito continuo y permanente, de tal manera que también va a tener todos los casos anteriores a la entrada en vigor de la ley. Y en el caso de atención a víctimas, perdón por decirlo sintéticamente en el tema de desaparición, pero espero haber dado toda la información pertinente para comprender el proceso de esa ley. Y en el caso de atención a víctimas, es una ley que aprobamos al principio de nuestra legislatura. Hoy le estamos revisando, le estamos haciendo reformas a la ley. ¿Por qué son importantes estas reformas? Pues en primer lugar, insisto en recordar los dos niveles de gobierno federal y local, porque en el caso de atención a víctimas es una ley del ámbito federal, tiene un fondo del ámbito federal, y el mandato de la propia ley en sus transitorios es que los estados de la República, las 32 entidades federativas, tengan su propia ley de atención a víctimas, víctimas de delito y víctimas de violaciones a derechos humanos, y por supuesto tengan el fondo de reparación y tengan todas las instancias que se requieren desde el punto de vista profesional para atender cada uno de los aspectos de la reparación integral del daño. Y hoy estamos, como bien mencionaba la senadora Díaz, revisando la ley y estamos reformando la ley. ¿Cuáles son? Yo puedo distinguir varios preceptos, pero me parece que dos son muy importantes. La primera es, aun cuando tenemos esta ley en el ámbito federal, es una entidad paraestatal, yo creo que es importante distinguir que la preocupación, igual que con desaparición forzada, de las víctimas de los ámbitos locales es la inoperancia en su entidad federativa. De tal manera que las víctimas vienen a la federación, vienen a esta comisión de atención a víctimas que se origina de la ley para ser atendidos, y hoy no se podía. Lo que hemos hecho, las comisiones, quienes estamos trabajando en estas reformas, es abrir ese fondo para víctimas de las entidades federativas. Es atender un grave problema que ha estado permanentemente exigiéndose revisáramos en la ley. En ese sentido, me parece que esa es la principal reforma que está sufriendo la ley de atención a víctimas. Mañana, en la sesión de mañana, hoy no nos da tiempo por la comparecencia de la canciller, pero en la sesión de mañana estaremos presentando ante el Pleno las reformas a esta ley que la perfeccionan, hacen más accesible también, que ese es el otro gran tema, los gastos que tienen que devolverse a las víctimas, sobre todo cuando vienen de las entidades federativas y no cumplen los requisitos de Hacienda respecto a facturas debidamente autorizadas por el sistema tributario fiscal mexicano. De tal manera que van a tener también, esa parte se va a atender desde un pequeño fondo para no seguir maltratando a las víctimas, sobre todo cuando vienen en condiciones verdaderamente terribles desde sus entidades, invocando justicia en el caso cuando son víctimas, insisto, de delitos o de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que también de manera general no abundo en otras reformas importantes que está sufriendo la ley, porque me parece que las más importantes, las más trascendentales, justamente son estas reformas que están atendiendo y que el Congreso de la Unión y particularmente el Senado de la República como Cámara de Origen está atendiendo respecto a los reclamos que nos hacen las víctimas de las entidades federativas. Stand die eine Frage der Kollegin Bürger-Miguel? Una. Sí. Muchas gracias. Quisiera agradecerle la posibilidad de estar en contacto aquí con ustedes. Se me hace muy interesante todo esto y quiero saber acerca de la ley de la desaparición forzosa, y debo decir, es un punto que a mí como alemana pues me preocupa especialmente. Entendí bien que en esta ley hay como dos partes. Por una parte, lo que es particular
crimen típico, crimen ordinario y también público, que tiene esas dos vertientes la ley. Y quisiera saber si habrá una base de datos. Y acerca de una segunda ley, la lucha contra la tortura, si entendí bien, en el Senado ya pasó esa ley. ¿Y cómo van a seguir? ¿Habrá resistencias a nivel del Congreso? ¿Cómo progresan? Bien, para completar el caso, ¿me permiten? Sí, por favor. Sí, gracias. El caso de la ley es una ley, bueno, yo solamente hablé del tipo penal, configurado exactamente en dos delitos: la desaparición forzada, perpetrada por agentes del Estado, y la cometida por particulares en donde no participa ningún agente del Estado, ningún funcionario público, cualquiera que sea la característica de ese funcionario público. Pero la ley tiene muchos mecanismos, es una ley muy completa que, además de definir el tipo penal, de definir las sanciones, de definir la complejidad de la búsqueda, la complejidad de la investigación, la constitución de autoridades que tienen que ser especializadas en estas materias, ¿sí? Tienen que hacerse con la capacitación y profesionalización de lo más avanzado desde el punto de vista criminalístico, porque es un pendiente que tenemos en nuestro país. También configura otros mecanismos, ciertamente. El Registro Nacional de Datos Forenses. Este registro va a tener la información que se tenga de los ámbitos municipales, de los ámbitos locales y del ámbito federal, se integrarán en un solo Banco Nacional de Datos, ¿sí? Obviamente tendrán todos los datos que tienen que ver con la identificación de restos humanos, de todos los, no solamente el ADN, las características morfológicas, dentaduras, la revisión de los restos, dependiendo cómo estén, las características de su búsqueda. Vamos a tener que abrir los panteones, por poner un ejemplo, para que las fosas comunes, todos esos datos queden en ese registro, simplemente por poner un ejemplo de toda la gran tarea que se tiene que organizar en todo el país. Es muy importante que la información que se tiene en una entidad federativa se conozca a nivel nacional para empezar a buscar y hacer los cruces y lograr la identificación de esos restos que se encuentren, también el de las fosas clandestinas, y por supuesto también necesitamos que haya un registro único que pueda darle atención a los requerimientos de cada una de las entidades. El problema lo estamos configurando así. Habrá un registro también de personas único, nacional, de personas desaparecidas. Hoy cada entidad federativa tiene su propio registro. Son pocos las entidades que tienen una relación bilateral. Lo que necesitamos es que todos los datos que se tienen en cada una de las entidades queden integradas a nivel de un solo banco de personas desaparecidas. Esos pasos son importantes para poder articular y poder, si me permite el ejemplo coloquial, empezar a poner cada una de las partes del rompecabezas, ¿sí? E integrarlo. Hay también una reparación a las víctimas de personas desaparecidas, que no se tiene certidumbre cómo fue su desaparición, no las encontramos, no sabemos qué pasó con ellas, y entonces las afectaciones a su cotidianidad en sus familias es terrible. De tal manera que uno de los mecanismos que establecemos en la ley es la declaración de ausencia, que es una definición jurídica que se establece cuando no se sabe si murió o no murió, no se sabe dónde está. Es un requisito que desde el ámbito civil es importante, porque para acceder a una herencia, para poder seguir, no perder el caso de una casa de Infonavit, etcétera, etcétera, o el caso de la escuela de los hijos, qué sé yo, pueda aún la autoridad civil no
exija el requisito del acta de defunción, porque no sabemos qué pasó con esa persona. Entonces, la declaración de ausencia es muy importante porque eso va a permitir apalear un poco la incertidumbre y la angustia que tienen esas familias en lo que siguen buscando a sus seres queridos, pero que han desaparecido y no sabemos en muchas de las ocasiones cómo fue esa desaparición. Ahora, esta parte también me lleva a distinguir que la investigación, como estamos estableciendo en la ley, también tendrá las características de la especialización en el caso de la búsqueda y en el caso de la investigación. Yo quiero refrendar mucho esa parte porque lo que establece la ley es que una persona en el momento que desapareció, que ha desaparecido, ya sea porque se tiene noticia, ya sea porque hay una denuncia, o ya sea porque se presume, inmediatamente se le tendrá que buscar. Todas las autoridades en el país, es el propósito de la ley, independientemente de donde estén, van a tener que empezar la búsqueda en el momento en que se tiene la noticia o que hay una denuncia de que esa persona desapareció. No existe el prejuicio de que esa persona pudo haber desaparecido voluntariamente, ¿sí? Eso significa crear una nueva cultura en la investigación y particularmente frente a quienes reciben este tipo de denuncias. Entonces, me parece que la ley está avanzando en tomar en cuenta las experiencias, por supuesto, el caso alemán del origen del propio concepto, como las experiencias que tenemos en otros países, de tal manera que el agravio, que el derecho comparado de cómo lo están resolviendo en otros países del mundo, ha sido muy importante para México para aprender de estas experiencias, particularmente en el caso latinoamericano, lo que ha acontecido en países del sur o en el caso de otros países, particularmente en el concepto de personas desaparecidas no forzosamente, como es el caso de Colombia, de tal manera que esperemos que esta ley pueda lograr responder a las exigencias de familiares de personas desaparecidas. Caso de tortura. Tortura ya es una minuta que concretamos en el Senado de la República, fue una discusión ardua, muy intensa. Aquí están los equipos técnicos que junto con nosotros trabajamos con las autoridades, con expertos para lograr también aquí atender la vinculación de dos tratados internacionales en la materia, el de Naciones Unidas y el del ámbito interamericano. Y entonces hoy la Cámara de Diputados tiene una minuta que francamente les hemos pedido de manera respetuosa como colegisladora que en su revisión no cambie nada de lo que les hemos mandado, pero ellos están en su derecho de la revisión y en todo caso nos preocupa mucho que esa revisión no trastoque lo que hemos avanzado y que estamos atendiendo también desde el derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que ya pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y empiece también a funcionar la gran cantidad de mecanismos que tiene esa ley. Es una ley con muchas virtudes, si me permite decirlo. Si no hago algún comentario yo general. Hazlo. Bienvenidos, como se han de dar cuenta ustedes, a través de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez, la misma presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz Salazar. Ustedes siempre serán bienvenidos al Parlamento mexicano. Es para nosotros una excelente oportunidad de poder contrastar y poder lograr provocar un diálogo que nos genere riqueza en nuestro trabajo legislativo. Nos queda muy claro que en el mundo del parlamentarismo Alemania tiene mucho que ofrecer, porque en una gran tradición de muchísimos años su asamblea
tiene sin duda una parte fundamental en la vida social, en la vida económica, en la democracia de Alemania. Tan así que uno de las figuras que hoy en México están en el debate, por ejemplo, los gobiernos de coalición, ustedes en su país han provocado esta figura y la han desarrollado, diría yo, con un éxito importante, tan así el nivel de vida de los habitantes de su país. Y nosotros en este momento también está en el ámbito de nuestro debate político los gobiernos de coalición, en el que, por supuesto, ustedes en Alemania tienen una gran tradición, pero sobre todo muy buenos resultados. Y el Parlamento mexicano, de 4 años, del 2012 en adelante, no le hemos dado la vuelta a ninguno de los temas que implican, por supuesto, entre los grupos parlamentarios profundizar en temas muy sensibles, muy complejos. Hablamos del tema de corrupción, hablamos de los temas que, por supuesto, ahorita ha podido explicar con toda claridad los avances la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado, pero tenemos reformas tan importantes, históricas en la vida legislativa del país, en temas de educación, por una lucha en la calidad de la educación que estamos profundizando cada vez más, y que el presidente Enrique Peña, al iniciar su gobierno, provocó entre las fuerzas políticas una gran agenda nacional, y la agenda nacional fue avalada y, por supuesto, impulsada por las 3 grandes fuerzas políticas de ese país. Y por eso hoy, dentro de las reformas estructurales que hemos podido desarrollar, profundizar y aprobar con la aportación de todos los grupos parlamentarios, tenemos, por supuesto, temas muy sensibles que nos permiten seguir explorando y analizando, pero sobre todo aprobando en el terreno de un gran diálogo nacional parlamentario que nos permita, en términos de las mayorías y de grandes y muy buenas votaciones a favor de temas fundamentales. El tema de corrupción, educación, el tema laboral, el tema de telecomunicaciones, y que, por supuesto, en ley de víctimas, en desapariciones forzadas, en desapariciones entre particulares, pues hemos ido llegando y acercando puntos todos los grupos parlamentarios y los partidos políticos que ofrezcan una gran respuesta al país. Lo comentaba la presidenta, la senadora de la Peña, con toda claridad, reformar la Constitución y poder lograr obtener las 2/3 partes en el Congreso mexicano no es una cuestión cómoda, fácil. Es un gran proceso de diálogo, de debate y de profundización en una nueva etapa de la vida democrática del país. Entonces, podemos pensar que las reformas que hoy ha vivido la Constitución de manera histórica, nunca en la historia, desde el inicio de nuestra Carta Magna, había tenido tanta reforma de lo que ha pasado en estos 4 años a partir del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ha habido, por supuesto, por parte del PRI, una disposición permanente al diálogo con las demás fuerzas políticas, y tan así que se han logrado y se han podido profundizar y dar respuesta. Sabemos que cualquiera de las reformas, entendemos, por ejemplo, la educativa, para lograr nosotros ser competitivos como país, nos queda muy claro que si no tenemos educación de calidad, no tenemos en el futuro a una sociedad y a nuevas generaciones compitiendo en el mundo laboral con éxito. Y nos queda muy claro que estas reformas no son de la noche a la mañana, que son reformas estructurales que están venciendo muchos vicios, muchas inercias, muchos compromisos enquistados en las diferentes estructuras en este país,
y por supuesto qué importante es poder compartir con ustedes también temas tan sensibles como los que hoy en este diálogo se han tratado con mucha claridad. Son bienvenidos y para nosotros siempre será una gran oportunidad también de aprender de manera recíproca. Gracias. Muchas gracias por estas palabras tan abiertas y habló de temas bien importantes. Por ejemplo, la reforma del sector de la educación. Cuando hablamos de la reforma del sector de la educación, eso es muy interesante para mí personalmente, porque aparte de la actividad en la Comisión de Peticiones, yo estoy en la Comisión de Educación y de Investigación. Yo soy vicepresidenta y los proyectos que presentó suenan muy bien. Felicidades por cómo proceden, lo admiro. Y también cómo fue todo ese proceso. Entonces, reforma en educación. Me interesan dos cosas. Queremos mejorar la educación. ¿Qué mejora concretamente? Pueden dar algunos ejemplos. Y el tema de los indígenas, creo que es un tema muy importante. Es un tema importante en Alemania también, el tema de la integración. Tenemos muchos refugiados ahora y pues estamos reflexionando cómo enseñarles alemán, cómo integrarlos a las universidades, al sector laboral, porque solo así se logra en la sociedad. Y es un tema importante también aquí. Nuestra experiencia es que los indígenas tienen que acercarse más al sector de la educación y cómo lo logran y cómo lo quieren hacer. Bienvenidos al Senado de la República y al mismo tiempo compartirles que en esta globalización tenemos mucho por compartir de manera conjunta, que quien preside este encuentro por parte de nosotros, la senadora Angélica de la Peña Gómez, es una mujer con una gran experiencia, no nada más en la vida parlamentaria, sino en el desarrollo de los derechos humanos, y por lo tanto consideramos que su presencia de ustedes es muy importante y ojalá que nuestras aportaciones de igual manera pudiesen servir para hacer reflexiones y que podamos alcanzar el derecho universal del bienestar, de la oportunidad de integrarnos a vivir con mayor oportunidad y que los gobiernos asuman de manera plena sus tareas, sus responsabilidades, particularmente en lo que han compartido respecto al tema educativo. Tengo la oportunidad de ser integrante de la Comisión de Educación aquí en el Senado de la República. Por muchos años el sistema educativo se estuvo desarrollando en un esquema muy tradicional, con un sindicato de maestros muy fuertes, con un modelo que requería ya una actualización, y fue hasta hace algunos 3 años, 4 años, cuando el presidente de la República, como lo compartió nuestro compañero Ismael Hernández, presenta la llamada reforma educativa, donde es un cambio estructural en todo el modelo educativo, luchar por alcanzar la calidad de la educación, la cobertura en un principio de igualdad, poniendo al centro de la política educativa, la política pública, la escuela, los niños, los maestros y la integración de la parte social a través de los padres de familia. Es una reforma que ha generado diferentes opiniones, pero que
como padre de familia, como maestro que tuve la oportunidad de estar frente al grupo, consideramos que en corto y mediano plazo se van a ver reflejados avances muy importantes. La educación será siempre el pilar fundamental del desarrollo humano y ahí estamos poniendo todos nuestros mejores esfuerzos. Tuve interés en intervenir por lo que usted compartió respecto a los pueblos indígenas. Para nosotros, los llamados pueblos originarios en México es nuestra identidad, es nuestra pertenencia en sus diferentes lenguas madres. Y aquí en México, nuestra república está constituida con entidades federativas. Quiero poner un caso muy concreto de mi estado. Yo soy originario del estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco, que es más conocido. Ahí tiene 7 regiones económicas y en Guerrero tenemos 4 lenguas madres. Ahí está la región de la montaña. Ahí está la lengua mixteca, tlapaneca, amuzgo y náhuatl. Es una realidad en la historia de este país, la marginación, la discriminación, la falta de oportunidad a los pueblos originarios, por diferentes factores, algunos por causas de falta de política pública de gobierno, algunas otras por la falta de integración respecto a sus propios usos y costumbres, pero en una gran medida es también producto de la condición geográfica. Da la circunstancia que los pueblos originarios se encuentran asentados en la parte más alta del territorio, en la montaña, en los cerros. Queremos interpretar, de acuerdo a algunos historiadores, que huyendo precisamente de la esclavitud o de todo lo que fue la conquista, pues llegaron a los lugares más inaccesibles, ahí se quedaron y hoy es muy difícil llevar servicios de gobierno, porque es el cerro, es la montaña, es muy difícil la comunicación, las carreteras. Sin embargo, se está trabajando y aquí en México existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, CDI, en su nombre oficial. Se destinan recursos suficientes, programas, y he de reconocer como hijo de padres indígenas de que se ha avanzado en los derechos humanos, del reconocimiento primero de sus derechos, de sus tradiciones, de sus costumbres, de un proceso pleno de integración en la igualdad de lo que somos como seres humanos. Y que la educación, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no nada más ha impulsado acciones de programa social a los pueblos originarios, sino que ha puesto un compromiso muy específico a través de la CDI para que los pueblos originarios se puedan integrar de manera plena al desarrollo de la educación y de sus propios derechos. Quiero concluir expresándoles que México tiene muchas culturas, muchas tradiciones, muchas costumbres, tiene muchas riquezas naturales, pero también tiene un capital humano. Los hombres y mujeres que todos los días trabajan por este país, pero particularmente los pueblos originarios, dejo la invitación para que ojalá conozcan más a México, no nada más por lo que se ve en los medios de comunicación, sino que conozcan a México más allá del Distrito Federal, y ahí tenemos a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, donde está la mayor concentración de los pueblos originarios, y van a quedar maravillados de sus tradiciones, de sus costumbres y de sus sueños de integrarse al mundo de las oportunidades y reconocimiento pleno de sus derechos. Gracias.
Yo también quisiera agradecerles muy cordialmente esta invitación y es un gran honor que hayan reservado ese tiempo para nosotros porque tienen muchas cosas importantes que hablar después. Nos da mucho gusto el progreso que han logrado y los progresos que han logrado y les deseamos también mucha suerte en la continuación de este camino. Tengo una pregunta más. ¿Qué programas tienen para el problema de la violencia contra la mujer? México tiene un proceso importante desde el ámbito legislativo para visibilizar la violencia contra las mujeres. En nuestro continente americano tenemos una convención muy importante que es la Convención para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, que se le conoce como Convención Belém do Pará, porque fue el lugar en Brasil donde se gestó. Esta convención nos obliga a todos los países en nuestro continente a cumplir con sus preceptos. México llevaba un proceso importante en la visibilización de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, lo que conocíamos como violencia doméstica o intrafamiliar. Pero en la 59 legislatura, entonces siendo yo también diputada federal, impulsamos una nueva ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que armoniza la Convención Belém do Pará y además identifica de manera puntual que la violencia contra las mujeres se perpetra en el ámbito público y en el ámbito privado. Y definimos en la ley modalidades de violencia, tipos de violencia, pero como es una ley que está en el ámbito federal, se influye para que desde el presupuesto de egresos de la Federación, los congresos locales, en el marco de un año, el año 2008, todos los congresos locales puedan trabajar en base a la contratación de expertas y expertos, puedan tener su propia ley. Hoy esa ley está en todo el país. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, al visibilizar la violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, también es importante señalar que la ley nuestra, las leyes nuevas, identifican claramente que estas violaciones afectan a los derechos humanos, tiene ese enfoque de derechos humanos y provoca una desigualdad de género. Es muy importante señalarlo. Y, por supuesto, también determina algunos mecanismos y establece entre las modalidades la modalidad de violencia feminicida. Entramos en el país a definir el tipo penal del feminicidio, que desde la doctrina penal no fue fácil configurarlo. Hoy tenemos incluso a varias entidades federativas desde sus congresos locales que tienen dificultades para configurar el tipo penal desde su código penal local. Sin embargo, también tenemos buenas experiencias en algunas entidades en donde ya con el tipo penal se ha prácticamente fincado responsabilidades penales a feminicidas y están purgando hoy una sanción de privación de libertad. ¿Hay muchas cosas por hacer? Sí. Necesitamos seguir insistiendo que se cumpla la ley. Necesitamos, además de sancionar debidamente, también necesitamos atender la prevención, ¿sí? Es el concepto de la prevención, es algo que nos preocupa tremendamente. Ya sabemos que la prevención está en el ámbito de la política pública, de la gobernanza, en donde los tres órdenes de gobierno deberían articular políticas únicas que puedan ser evaluadas, medibles y, por supuesto, nuevamente diseñadas para resolver la prevención de este tipo de violencias contra las mujeres y las niñas. El país tiene muchos retos.
Hay organizaciones de la sociedad civil muy comprometidas que están trabajando mucho, algunas cerca de los congresos locales, insistiendo en la modificación de sus preceptos legales para poder, insisto, establecer de manera debida lo que tiene que ver con la sanción. Ahora bien, el aspecto de la atención de la violencia, hay en el país cada vez también más participación de los órganos gubernamentales para establecer refugios, para atender a las mujeres que tienen que huir de la violencia, huyen con sus familias. México tiene una práctica interesante que ojalá tuvieran tiempo ustedes de conocer en algunas entidades federativas, la constitución de centros de justicia para mujeres que que integran los distintos ámbitos que tienen que ver con la atención inmediata de las mujeres, desde el registro civil para el caso de volver a darles sus documentos de actas de nacimiento, etcétera, etcétera, o el caso de oficinas del INE para que puedan tener sus credenciales de elector, porque salen de sus casas huyendo, hasta la atención de crisis inmediata, que es la que entra de manera inmediata, depende cómo lleguen, toda la atención psicológica e incluso el establecimiento de ámbitos judiciales para la atención desde el ámbito judicial de este delito. Son procesos importantes en donde, insisto, se están involucrando los ámbitos gubernamentales. Por supuesto, los ámbitos de la sociedad civil pues han tenido también un trabajo importante desde la atención desde refugios de mujeres, pues depende de dónde estén, las características que tienen, sí batallan mucho estos albergues de refugios para mujeres violentadas que están inscritos para atender de manera inmediata la situación de crisis de mujeres que sufren este tipo de violencia. En fin, es un tema que nos preocupa, es un tema que nos ocupa y es un tema que tenemos muchas cosas todavía por hacer. Tenemos muchos retos porque, insisto, como dice la Convención Belén do Pará, estamos frente a un problema estructural que tiene que ver con el contenido de género, la desigualdad de género que conlleva que haya una preponderancia de un sexo sobre otro y, por supuesto, porque es un problema ancestral, desde prácticamente la minusvalía, la cosificación de las mujeres, pues es un problema que tiene que ver desde el origen de la humanidad, y lo que tenemos que hacer en nuestros países, y México está trabajando en eso, es para construir una cultura distinta de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto, por supuesto, a las mujeres. Eso es lo que yo le podría informar. Ganz herzlichen Dank. Frau Vorsitzende, würden Sie... Muchísimas gracias. ¿Nos permite una última pregunta para terminar? En realidad ni es una pregunta, es más bien... Habló de los problemas estructurales y bueno, es así a nivel mundial y en Alemania tampoco es diferente. Yo quería darle una retroalimentación. Esta mañana me di cuenta que aquí en el Parlamento hay una paridad entre hombres y mujeres, porque nos dijeron que hay 50% de diputadas. Y eso me parece muy bien y me da mucho gusto saber eso y ojalá aprendamos en Alemania de esto. Nada más quería hacer este comentario. Bueno, pues permítame decirle que la paridad que está inscrita en la Constitución, en su artículo 41, justamente para congresos locales y el Congreso de la Unión, es una iniciativa que tiene origen en el Senado de la República. Y la mandó el presidente también. Y también la manda el presidente y resuelve la iniciativa de muchas senadoras y senadores, de tal manera que pues, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de ese primer paso. Nos faltan todavía más. Sí, puedo hacer un comentario al respecto. Es una gran lucha, sobre todo de un reconocimiento que les tenemos los hombres a las mujeres de todos los partidos políticos. Pero creo que son de los grandes temas que ha tocado con mucha valentía el presidente de la República hoy en día, al iniciar él y presentar efectivamente una iniciativa
de reforma constitucional para exigir la conformación y composición de los congresos con esa paridad. Así es, y la apoyaron todos los partidos políticos, no hubo ningún hombre que se animara a votar en contra, al contrario, todos nos sumamos, porque creo que un voto en contra sería el acabose de esa carrera política. Entonces, lo más importante es que estamos convencidos que hay un gran proyecto para con el reconocimiento de los derechos y la igualdad para con las mujeres. Hay un tema que se ha venido desarrollando todavía adicional a los logros ya obtenidos hoy y de manera concreta en nuestro marco jurídico, que es también la atención a la violencia política en contra de las mujeres, lo que sufren en el interior de los partidos políticos para tratar de frenar sus proyectos políticos en lo personal, y que es todavía seguir profundizando para ir encontrando todas las aristas tan importantes y en ocasiones tan difícil de encontrar para que la mujer efectivamente tenga igualdad de condiciones y no sufra de violencia política en el interior de sus organizaciones políticas. Y quiero hacer un comentario de los retos y de los desafíos tan grandes que efectivamente tiene hoy en día cualquier país. Los radicalismos que vivimos, pues efectivamente nos ponen en la necesidad de seguir contemplando en esas posiciones radicales cómo generar las oportunidades y la igualdad y sobre todo el movimiento social que requieren todas y cada una de nuestras capas sociales en el país, en nuestro caso. Y nosotros entendemos que la gran variable es la educación, que sin duda tenemos que seguir profundizando en el tema de la educación. Y la diputada comentaba en su pregunta cuáles concretamente son, por ejemplo, circunstancias en las que hay que provocar un antes y un después en temas de la educación en México. Y efectivamente, la evaluación que hoy están viviendo ya más del 90% de los maestros mexicanos, la evaluación en su perfil, en sus cualidades, en sus capacidades, en su preparación, ya es una gran diferencia que no se tenía antes, que todos y que incluso las plazas de maestros normalmente se les heredaban o a un familiar o a un amigo, y ahora las plazas de un maestro es previo un examen escrupuloso, público, transparente, que permite que la incorporación de cualquier maestro a la plantilla de alguna de nuestras escuelas o instituciones en el país son a partir de perfiles y cualidades y capacitación que le permita efectivamente al niño poder recibir educación de calidad. Otro tema, en el asunto de la educación, hoy la educación va a recibir en este gobierno una inversión de más de 3,000 millones de dólares, por ejemplo, sobre 50,000 millones de pesos mexicanos en infraestructura. Cada escuela va a recibir una inversión a partir de un diagnóstico, cómo están sus laboratorios, cómo están sus baños, cómo están sus salones, y a partir de eso recibe a través de un esquema financiero novedoso, a través de bonos, que habrá de permitir que por primera vez en muchos años la educación en México, en su infraestructura, tenga una inversión histórica. Son dos casos muy concretos y específicos por qué la educación le estamos dando esa importancia al Estado mexicano, porque sabemos que es la mejor herencia que le podemos dejar a las niñas, a los niños y a los jóvenes en este país. Nosotros simplemente podemos obtener un dato exitoso de la educación en México en su tiempo. En los 1908, 1910, 1915,
nuestra población era analfabeta al 90% casi. En los 40 años posteriores erradicamos y llegamos al 20% de analfabetismo. Fue una etapa de una educación con un éxito, con un resultado muy concreto en el combate al analfabetismo. Por eso deseo simple y sencillamente que el sistema educativo en México está viviendo hoy una gran revolución y una gran oportunidad para las futuras generaciones. Ese es nuestro compromiso también como Congreso, aportar nuevas maneras de aportar y generar nuevas condiciones para el futuro. Muchas gracias. Bien, pues si no hay alguna otra pregunta, creo que me parece que podemos concluir con esta reunión, que esperemos se repita. Seguimos atentos a las preguntas que puedan hacer, incluso por otros medios electrónicos, qué sé yo, y la comunicación personal también. En cualquier momento es muy importante que mantengamos esta relación parlamentaria entre la comisión de ustedes, las comisiones del Congreso Federal de Alemania y, por supuesto, las comisiones del Senado Republicano. Les queremos refrendar este compromiso que ustedes con toda confianza pueden seguirnos preguntando a través de estos medios toda inquietud o duda que tengan respecto al proceso legislativo que estamos llevando, estos temas que compartimos la preocupación. Yo quiero, perdón, ¿alguna pregunta más que quede en el tintero? Quisiera agradecerles muy cordialmente que nos hayan reservado este tiempo. Muchas gracias por esta viva discusión. Yo creo que ambas partes hemos aprendido y nosotros nos enteramos que en las leyes importantes pues están en buen camino. Mucho éxito para su país, su hermoso país. No tenemos mucho tiempo para conocer su país, pero estoy seguro que en otra ocasión que lleguemos lo haremos. Y aceptamos con mucho gusto su oferta de seguir en contacto y de intercambiar información y preguntas. Y siempre, cuando usted vaya a Berlín, venga a vernos y va a ser muy bueno el seguir intercambiando experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Les trajimos un pequeño detalle de Berlín, de la fábrica real de porcelana de Berlín, y creo que lo puede aceptar sin tener miedo de que eso vea como corrupción. Aquí es un presente formal del Senado y también lo mismo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto, por favor. Noch Fotos dann? Guck, genau.